Bendiciones. En el estudio anterior terminamos viendo lo que decía textualmente el Catecismo de la Iglesia Católica. Hola, mi nombre es Awisa Natán. Pero, ¿qué significa beber la sangre y comer la carne de Cristo? Interpretación de Juan 6:31-63. En los citados textos del capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús afirma repetidamente: yo soy el pan de vida. Véase Juan 6:35, 41, 48, 51 y 58. Este formidable énfasis en su persona como pan de vida nos evidencia la misión salvadora de Jesucristo, el único que puede darnos vida, no solo espiritual, sino física y eterna mediante la resurrección en el día de su segunda venida. Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Comer su carne y beber su sangre, que es clara y absolutamente imposible tomarlas literalmente, significa simplemente aceptarle a Él como Dios y Salvador y Redentor y a toda su palabra. Pero este proceso implica que cada cristiano entienda y experimente en su vida que el sacrificio de Jesucristo nos libera del pecado, nos justifica y santifica, haciéndolo idóneo para recibir la salvación eterna en su reino actual y el reino celestial definitivo. Sus palabras: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, indican que Él mismo es el único medio que tiene el ser humano para salvarse. Hechos 4, del 11 al 12. Al creer en Cristo, identificándose con Él y aceptando el sacrificio redentor que Él consumaría en la cruz posteriormente. Pero las citadas palabras no tienen relación con la institución de la Cena del Señor, porque Jesús no instituye la cena hasta el día antes de su muerte y solo entonces fija las especies de pan sin levadura y el fruto de la vid como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Como veremos más adelante, el rito de la Santa Cena es un memorial que instituye nuestro Señor para que nunca olvidemos que es gracias a su sacrificio redentor que podemos obtener la salvación y la vida eterna. El apóstol Pablo lo explica sencilla y magistralmente a la vez en los siguientes textos. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta es la copa de la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la bebáis, hacedlo en memoria de mí, pues cada vez que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte de nuestro Señor hasta que venga. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Y poco más adelante Él aclara y reitera: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Juan 6, 47-48. Es decir, la vida eterna se obtiene al creer en Jesús y en su sacrificio expiatorio, y no comiéndose a Jesús literalmente, lo cual, si fuera posible, sería un acto de canibalismo. Ciertamente, Él también dijo: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:57. Y no se cansó de reiterar también lo siguiente. Juan 6:51-56 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo:
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aunque es evidente que no podemos comernos a Jesús literalmente, el Papa y todos los representantes del magisterio de la Iglesia Católica han inventado una fórmula verbal y se han arrogado un poder de mediación por el cual pretenden forzar u obligar a Dios a que ineludiblemente intervenga en todos sus ritos eucarísticos y de la misa y haga el milagro de convertir las especies del pan y el vino en la verdadera carne y sangre de Cristo, en el Cristo vivo mismo, incluida su divinidad, lo que ellos mismos han acordado en denominar la transustanciación, a fin de poder comerse literalmente a Cristo en cada celebración eucarística. No obstante, los cristianos que no pertenecemos a esa confesión religiosa tenemos muy claro que Jesucristo no nos está pidiendo que seamos caníbales o antropófagos, pues eso es lo que significaría comer literalmente a Cristo, ni siquiera a través de las especies del pan y el vino. Si creyéramos que ahí está presente Cristo, porque como Él mismo dijo, la carne para nada aprovecha. Juan 6:63. Y lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Mateo 15:17. Mateo 15:17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por otro lado, también sería un error semejante interpretar que la salvación se alcanza cumpliendo el mandamiento de la cena del Señor, es decir, comiéndose a Jesús, aunque sea de forma figurada a través de las especies del pan y el vino. Pues la salvación no procede de ahí, sino que viene de ejercer la fe en nuestro Salvador. Solamente fe, no obras. Efesios 2, 8, 9, Romanos 3, 24, 5, 1. Puesto que comer la carne y la sangre de Jesucristo no puede ser de ninguna manera literal, sino que claramente una metáfora, ¿qué significa ello para los cristianos y cómo pueden estos obedecer este mandamiento de Jesús? Si la salvación fuera mediante la participación de la cena del Señor comiendo el pan y el vino, símbolos de la carne y la sangre de Cristo, ¿no equivaldría esto a salvación por obras al adjudicarle al rito de la cena del Señor un poder salvítico? En primer lugar, la Sagrada Escritura afirma rotunda y claramente que la salvación es solo por gracia mediante la fe. Efesios 2, 8, 9. Y en segundo lugar, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Apocalipsis 7:10. Y si todavía tenemos dudas en cuanto a cómo se interpretan las palabras de Jesús, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo resucitaré en el día postrero, Juan 6:54, solo tenemos que leer los textos siguientes donde él mismo las explica e interpreta. Juan 6:60-64 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le habría de entregar. Sus palabras son espíritu y vida. Son las que nos salvan gracias a su sacrificio expiatorio. Cuando las comemos, es decir, las asumimos, las obedecemos y las experimentamos en nuestras vidas, pero ningún poder mágico hay en comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, ni simbólica ni físicamente, y esto último imposible, por mucho que los sacerdotes católicos pretendan hacernos creer que ellos son capaces de hacer ese milagro. Y en este último supuesto sería una aberración comerse al Jesús entero, Dios hombre. En cualquier caso, no se puede aceptar de ninguna manera que la salvación dependa de practicar la cena del Señor, pues la salvación viene solo por medio de la fe en la obra de Cristo. Efesios 2 del 8 al 9, Hebreos 10 del 10 al 14. Porque con una sola ofrenda, la de sí mismo, Cristo Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. Nada que ver con practicar el rito de la Cena del Señor como un medio de salvación. Continuaremos con el siguiente y último estudio de este tema de la sangre de Cristo y la Eucaristía. Bendiciones.